Les doy la bienvenida al último día de TOGA 2025. Ha sido un evento productivo y estamos muy contentos de tener nuevamente al doctor Tulio Gagiola de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien nos va a hablar de caminatas cuánticas en gráficas. Gracias, Tulio. Gracias Jorge, gracias Josué y gracias a ustedes también por estar aquí. A ver, un poquito dando explicación del título. Es medio clickbait el título porque en realidad no vamos a hablar tanto de caminatas, no vamos a hablar tanto de cuántica, sino vamos a hablar un poquito más de análisis espectral de gráficas. Pero el objetivo de esto, el objetivo de esta plática es, sobre todo Amparo, quiero que pongas atención aquí porque creo que te va a interesar algo, porque son cosas que tienen que ver con tu trabajo, el trabajo de Jorge, y que podríamos hacer cosas ahí. Entonces, y yo sé que tú conoces más la parte que yo no conozco, entonces ese será el objetivo, uno de los objetivos principales de la plática. Entonces, más o menos lo que queremos ver ahorita es explicar qué son las caminatas cuánticas, un ratito, nada más diferencias con las caminatas aleatorias en general, unas diferencias así puntuales que hay para ver más o menos de qué va esta cosa. Y luego quiero hablar un poquito de análisis espectral de gráficas, de qué es un método que existe, que es el método de descomposición cuántica para el análisis espectral de gráficas, y ya después hablar un poquito de un ejemplo de cosas que a mí me gustaría hacer, que ya lo hicieron algunas personas en Japón, entonces me gustaría hablar de eso. Ese es como el objetivo de la plática, ¿ok? Entonces, primero la primera pregunta, pues es ¿qué es una caminata cuántica? Primero, una caminata aleatoria, pues es la simulación de un movimiento aleatorio alrededor de una gráfica. Lo que podemos pensar aquí, supongamos que la gráfica que tenemos es la línea con los enteros, y la caminata aleatoria es, tengo una partícula que se está moviendo a derecha o izquierda según el lanzamiento de una moneda nada más. Entonces voy a la derecha, voy a la izquierda, etcétera, ¿no? Y eso es un proceso estocástico que ha sido muy bien estudiado. De hecho, es la forma en la que se aproxima el movimiento browniano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bastante bien estudiado y hay unas características. Entonces la caminata cuántica es el análogo cuántico de una caminata aleatoria. ¿Qué es esto? Es lo mismo que ustedes conocen muy bien, que es yo muevo una partícula derecha e izquierda, vamos a suponer en este caso que puede ser simétrico, o sea, simétrico legal, según el lanzamiento de una moneda, en este caso una moneda cuántica, y la idea es, voy a moverme a la derecha e izquierda en cada paso, pero a los dos pasos al mismo tiempo, o sea, a los dos lados al mismo tiempo, con superposición y todas esas cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Y que manejan muchísimo mejor que yo y bien. Entonces, esa es la caminata cuántica, ¿no? Ok, entonces, las caminatas aleatorias es una herramienta importante para el desarrollo de algunos algoritmos en computación. Entonces, las caminatas cuánticas funcionan en la misma idea para los algoritmos cuánticos. Entonces, esa es la idea del por qué son importantes aquí las caminatas cuánticas, ¿ok? Bien, entonces, a ver, un ejemplo nada más para ir poniendo en perspectiva las diferencias que puede haber entre las caminatas cuánticas y las caminatas aleatorias, ¿no? Para definir una caminata cuántica en la línea, vamos a tener un conjunto que va a ser R y L, que era como el 0 y el 1 en aquel caso, ¿no? Un conjunto de estados, que va a ser el par de donde estés parado y hacia dónde vas, hacia derecha o izquierda, hacia la dirección. Y los estados cuánticos, que ya conocemos, que son estos kets que están aquí, que forman una base ortonormal, un espacio, y en cada estado se identifica, cada estado cuántico lo identifico con el estado clásico correspondiente. ¿Ok? Entonces la transformada de Hadamard es esta transformada que está aquí, que a este qubit te lo manda a esta combinación, vas hacia la derecha o la izquierda, según. Entonces, lo único que quiero que entendamos aquí, los que no entendemos mucho de esto, es que esto que está aquí es la modelación matemática de estar en todos lados al mismo tiempo, o sea, de estar moviéndome a todos lados al mismo tiempo, y es como la modelación matemática cuántica de las cosas que hacemos en el caso clásico, ¿sí? Nada más, eso es lo único que necesito. Lo que quiero mostrarles aquí en la primera parte es ver cómo es la diferencia. Bueno, este es en sí, este operador es el que definimos nosotros como la caminata de Hadamard en la línea. Este operador que es el tirar, el hacer la traslación o moverte y ver en dónde estás en cada tiempo, ¿no? O sea, lo haces tantas veces como quieras para ver en qué, o sea, aplicas este operador, si quieres n pasos, pues aplicas este operador n veces y ya vas a saber dónde estás en la caminata, ¿ok? Entonces,
Primero, vamos a suponer que no tenemos barrera, que vamos hacia ambos lados en la línea. Entonces, lo que vamos a hacer para esa caminata de Hadamard va a ser, iniciamos el sistema en el estado 0, ¿ok? Y para 3 veces, para saber dónde está la partícula en T paso, aplicamos el operador T veces, ¿ok? Entonces, bueno, esta caminata de las que estoy hablando ahorita y las que voy a hablar durante toda la plática solamente es caminatas en tiempo discreto, que es con lo que funciona lo del lanzamiento cuántico de la moneda que decía. También existen algunas cosas en caminatas en tiempo continuo, pero pues ahí hay que meterse con ecuaciones de Schrödinger y etcétera, otras cosas ahí un poquito más físicas, ¿ok? Bien, entonces, y observamos la localización. Con este tipo de caminata tenemos el primer resultado que dice que la distribución de dónde se encuentra la partícula en el tiempo t va a ser uniforme, ¿sí? En este conjunto de aquí, en este intervalo, nada más. Y esta es la primera diferencia que hay con las caminatas aleatorias, porque las caminatas aleatorias, la distribución en el tiempo t no es uniforme, tiendes más a salirte, a irte hacia el infinito, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia que hay con las caminatas aleatorias clásicas, ¿ok? Si le ponemos, por ejemplo, una barrera, iniciamos el sistema, supongamos que la barrera la tengo en el 0 y inicio el sistema en el 1. En una caminata, bueno, y utilizamos estos operadores para saber nada más si estoy tocando o no la barrera en alguno de los pasos. Y si toco la barrera en uno de los pasos, ahí termina mi proceso, mi caminata, ahí se queda, es absorbente este estado, el 0. Entonces, si no, pues sigo, ¿no? Entonces, en el caso cuántico, la probabilidad de que esta partícula esté en el estado 0, o sea, que toque la barrera, está dada por 2 sobre pi, y aquí es la primera diferencia, porque en el caso clásico, sí o sí va a tocar la barrera. Si tienes una barrera, en el caso clásico lo va a tocar. Y aquí ya no. Aquí existe una probabilidad de que si la partícula se encuentra en el infinito todavía. Bueno, yéndose en infinito en cualquiera que sean los pasos. ¿Okay? Esto se debe, lo que conocen un poquito de física, se debe precisamente a esto de la superposición que hay entre las partículas. ¿Okay? Y de hecho, cuando tenemos dos barreras, utilizo lo mismo, nada más que ahora utilizo estas dos observaciones pongo una barrera en el 0 y otra no sé, en cualquier otro estado, en n, por ejemplo, y si toco las barreras voy a tener que el proceso termina. En el caso cuántico, la probabilidad de que toque la barrera del 0 es la misma, pero la barrera del 1, del n, es 1 sobre raíz de 2. En el caso clásico, o sea, aquí ya está la diferencia. ¿Qué quiere decir esto todavía? Que hay probabilidad de que en el infinito la partícula esté todavía entre las dos barreras, o sea, que realmente nunca lo toque todavía. Y en el caso clásico es a fuerzas que va a tocar la barrera eventualmente. Entonces, o sea, la probabilidad de que termine el proceso es 1 siempre. ¿Okay? Entonces, estas como las primeras tres diferencias que hay con las caminatas clásicas. Igual no existen las cosas como estacionariedad y todas esas cosas que podemos observar en las caminatas clásicas. Entonces, por el mismo problema de superposición y todas estas cosas físicas que sabemos de la mecánica cuántica, entonces, pero hay otras cosas que no necesariamente son la estabilidad y esas cosas que se pueden estudiar y son las que podríamos ver más adelante cómo las podemos estudiar en ciertas gráficas, ¿ok? Entonces, hasta aquí voy a dejar de lado un poquito las caminatas cuánticas y lo que quería primero era mostrar las diferencias con las caminatas aleatorias clásicas y quiero hablarles un poquito de lo que es el análisis espectral de gráficas. ¿En qué consiste el análisis espectral de gráficas? Okay. El objetivo en el análisis espectral de gráficas es, dada una gráfica que yo tengo, en este caso para fines prácticos voy a suponer que es simple, que es una gráfica no dirigida, sin loops, y bueno, nada más eso. Bueno, infinita o también para cosas de estas, o sea, que su conjunto vértice sea finito o localmente finita, que el grado
el grado de cada uno de los vértices sea finito siempre, ¿ok? Eso es lo que me interesa en esta plática, ¿ok? Le asignamos la matriz de adyacencia para cada gráfica, ya todos hemos visto al paso del TOGA, que es la matriz de adyacencia, entonces es una matriz de ceros y unos que es simétrica, en este caso vamos a tener el espectro de esa matriz pues va a ser real, etcétera, que es más o menos lo que nos interesa, ¿ok? Dada esta matriz de adyacencia, definimos el álgebra de adyacencia, que es la estrella álgebra generada por esa matriz. Definimos un estado, que en este caso el estado va a ser un funcional que sea positivo, funcional lineal, que sea positivo, que te mande el 1 de esta álgebra. En este caso que estamos aquí, pues esta álgebra tiene un 1, que es la identidad, y entonces que la identidad te lo mande al 1 de los complejos, o en nuestro caso que vamos a querer nada más que sean reales, entonces que te lo mande el 1, ¿ok? ¿Cuáles podrían ser estos estados? Por ejemplo, podría ser la traza normalizada, tomo la traza de las matrices y normalizo, o lo que vamos a estar tratando en la mayoría del tiempo aquí va a ser el estado que es conocido como el estado vacío, que es, para fines prácticos nada más, agarro cualquiera de los elementos de esta álgebra, o cualquier matriz, y tomo su primera entrada, la entrada 1, 1. Y eso pues, te manda el 1 al 1, es lineal y es positivo. ¿Ok? Entonces va a ser un estado. En este sentido vamos a tomar como a una variable aleatoria en este espacio de probabilidad no conmutativo. Creo que Josué habló un poquito de lo que era un espacio de probabilidad no conmutativo. Y en ese espacio, entonces, para esta variable aleatoria, que es una variable aleatoria no conmutativa, definimos si se puede, definimos a esta medida, si existe esa medida, que en este caso sí va a existir siempre, porque tenemos el funcional positivo, el estado, y tenemos que la mayoría de estas son autoadjuntas, las que vamos a estar trabajando. Entonces, si existe esta medida real, entonces vamos a decir que esa es la distribución espectral si los momentos de la variable aleatoria con la que estoy trabajando coinciden con los momentos de esta medida de probabilidad que está ahí. ¿Ok? Nada más para una cosa curiosa, ¿por qué le llamamos, ¿por qué le llamamos probabilidad? Precisamente cuando definimos aquí el estado, que yo les pedí que mandara el 1 al 1, si yo me tomo aquí el cero momento, que es como lo que quiero calcular el 1, aquí voy a tener el cero momento, entonces voy a tener la integral de todo, tiene que ser 1. ¿Ok? Por eso es probabilidad, porque integra 1 la medida. Por eso pedimos que te mande el 1 al 1. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros, conocer o encontrar una medida cuyos momentos coincidan con los momentos estos. Pero la pregunta aquí viene, o es en el análisis, es ¿para qué te sirve o qué te da en esos momentos? ¿De qué te están hablando de la gráfica? ¿No? Porque recordemos que empezamos con una gráfica. Entonces, ¿qué información me está dando de la gráfica? Bueno, depende de cuál sea el funcional que esté tomando. Ahorita hablo un poquito adelante de eso. Pero no nada más me interesa eso. Me puede interesar no nada más dar una gráfica, sino hablo de una familia creciente de gráficas. Entonces yo puedo calcular ahí la matriz de adyacencia de cada una de los elementos de la familia, y para cada uno de esos pues, puedo definir un estado que vaya como creciendo y hacer como un tensor ahí que vaya creciendo. Si yo logro normalizar, o hago una normalización, esto ya, pues ¿a qué le suena? Pues le suena que puede ser que haya convergencia. No siempre va a haber, pero puede ser que haya convergencia. Entonces, igual voy a buscar una medida que en el límite de los momentos de esta variable aleatoria aquí coincidan con la medida esa. Entonces, a esta medida le voy a llamar la distribución asintótica espectral. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de lo que me interesa de las gráficas. Pero no he dicho nada todavía de las gráficas en sí, ¿no? Entonces, veamos lo que es el estado vacío, que es este que les decía. Si yo tengo una gráfica, tengo su álgebra de adyacencia. El estado vacío voy a agarrar el primer elemento de la base, voy a hacer el producto interior con la variable aleatoria, ¿sí? Y esto que está aquí, si lo queremos pensar nada más en términos de matrices, o sea, si no lo queremos pensar en forma cuántica, sino nada más en términos de matrices, es tomar la entrada 1, 1 de esta matriz. Recordemos que esto de aquí son puras matrices. Entonces, en tomar la entrada 1, 1. ¿Qué información me da esa? Me va a dar el número de caminatas cerradas, o sea, de caminos que pueden repetir aristas y también vértices,
de m pasos que van desde un vértice distinguido, que es en este caso es el vértice que voy a llamarle el 1 si quieren, porque es la primera entrada de la matriz, es el primer vértice, ¿no? Entonces, esta es la información que a mí me da de este estado cuando tomo los momentos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es el primer momento, pues el primer momento de una gráfica así, pues va a ser el número de caminatas cerradas que empiezan y terminan en el mismo, pero de un solo paso, o sea, los loops, pero en este caso dijimos que iban a ser cero, entonces todas mis variables aleatorias aquí son centradas, en este caso, ¿no? Si yo agarro la entrada XY de la matriz, este lo puedo obtener a través de este producto interior, y en general, esto es bien conocido por todos nosotros en gráficas, es que la entrada XY de una matriz elevada a la M es el número de caminatas en M pasos que empiezan en X y terminan en Y, ¿sí? Entonces, para eso me interesa el análisis espectral, porque, por ejemplo, con este operador que está, con este estado vacío que está aquí, yo puedo saber de un punto en particular, saber cómo se comporta la gráfica. Pero si yo trabajara con la traza, pues yo sabría cómo se comportan las caminatas cerradas, pero todas las que empiezan y terminan en cada uno de los vértices, ¿no? Y cuando tengo la cuestión de la traza, recordemos que la suma, o sea, la traza pues, es la suma de los eigenvalores, entonces conocer el espectro de la matriz de esencia pues es mucha información para la gráfica, ¿ok? Pero en este caso vamos a concentrarnos en y en este otro que está aquí. Este otro estado, nada más es como, este estado que está aquí es un estado Q deformado, se utiliza mucho en cuestiones de cuántica, pero esto le llaman el fermión deformado o el bosón, no recuerdo cuál de ellos es, pero una deformación aquí. Y digo, este estado que yo estoy aquí definiendo simplemente es para un comercial que quiero dar ahorita nada más y ya. O sea, el que me interesa es el otro, el estado vacío, ¿ok? Este estado nada más lo defino tomo una Q, un real que a mí me interesa hacer una deformación y defino esta matriz como ese número elevado a la distancia que hay entre X y Y. Esta distancia que está aquí es la distancia en gráficas, que es la medida del camino más, el tamaño más corto de los caminos que existen entre los dos vértices, ¿ok? Esa es la distancia. ¿Qué te refieres con que un estado así deformado no necesariamente es un estado? Que no necesariamente es positivo. Entonces necesitas ciertas condiciones que haya en Q y en una relación que hay entre Q y las cosas a las que convergen, porque yo voy a hablar de convergencia en este caso, y no necesariamente el estado va a ser positivo. Entonces, cuando no es positivo, puede ser que la distribución que estás buscando no necesariamente sea una distribución de probabilidad, o no tenga densidad, pues, posiblemente. Entonces, por eso nos interesa que sea un estado. Cuando sí es un estado, pues ya haces los cálculos más fáciles y te dan las distribuciones bonitas. El caso de lo que yo voy a hablar, sí es un estado, pero lo agarré a conveniencia. O sea, yo agarré entre tal y tal número que sea Q, va a ser un estado, entonces ese es lo que me interesa, precisamente. Lo demás no sé si sea o no, pero eso fue lo que me interesa, ¿ok? Bien, un ejemplo nada más de cómo funciona esto. A ver, rápido. Yo tengo la gráfica completa de dos vértices, distingo uno, ¿ok? La matriz de adyacencia es esto, ¿ok? Y todos sabemos que esto al cuadrado es la identidad, al cubo es esta misma, a la cuarta es la identidad otra vez, etc. Entonces, a través de la matriz de adyacencia podemos saber cuáles son los momentos, ¿sí? Porque los momentos, recordemos que va a ser la primera entrada. Entonces, el primer momento es 0, segundo momento es 1, tercer momento es 0, cuarto momento es 1, y así sucesivamente, ¿no? Impares son ceros y pares son unos. De entrada, si sabemos que una distribución tiene momentos impares 0, pues es entrada, y la distribución que tiene momentos par 1, pues es esta distribución Bernoulli simétrica, ¿ok? Entonces esta sería la distribución espectral de esta gráfica. ¿Cómo lo podemos ver si no lo vemos a través de su matriz de adyacencia? Veamos las caminatas de tamaño 0 que empiezan aquí, que terminan aquí, perdón, de tamaño 1 que empiezan aquí, terminan aquí, son 0. Caminatas de tamaño 2 que empiezan aquí, terminan aquí, es 1, es ir y venir. De tamaño 3, 0, porque siempre vas a estar afuera. Y de tamaño par siempre es 1, nada más, ¿ok? Entonces, ese es como lo que me interesa saber, porque a veces no es tan fácil contar las caminatas, pero sí es muy fácil saber estas cosas de acá.
Entonces, por eso es bueno, esto es donde relacionas la probabilidad o los problemas de momentos, lo relacionas con la teoría de gráficas y con el análisis espectral, pero también con la descomposición cuántica, que es hacia donde voy. ¿Ok? Bien. Entonces, les decía, el álgebra lineal que yo puedo usar ahí y saber, pues, es más o menos conocido. La teoría de gráficas aquí, contar también, pues es combinatoria, también puede ser conocida, pero puede ser una más tediosa que otra. Pero entonces, a principios de este siglo, hubieron unos japoneses que fueron Hashimoto, Hora y Obata, que empezaron a trabajar y se dieron cuenta de que podíamos utilizar cosas de cuantificación, de estratificación y todo, y hacer un análisis utilizando la teoría de los coeficientes de Jacobi, de recursiones, de los espacios de Fock, y todo eso aplicarlo al análisis espectral de gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el método de descomposición cuántica? Yo tengo una gráfica y voy a partir esta gráfica, lo voy a estratificar. Selecciono un vértice de la gráfica, supongamos que tenemos una gráfica así. Y relacionado con etcétera, así, con este con este. Y yo puedo tener una gráfica así, etcétera, ¿no? O sea, no me importa. Este es mi vértice, que lo voy a llamar raíz, o el vértice distinguido que me interesa, y al conjunto de este vértice nada más le voy a llamar B0, y va a ser como mi estrato 0 o mi nivel 0. ¿Ok? A los vecinos de este vértice, le voy a llamar el primer nivel, que son estos dos. Entonces, esto es mi B1. ¿Ok? Y a los vecinos de cada uno de estos, que no están en el mismo nivel ni en el nivel anterior, ¿sí?, les voy a llamar B2, que son estos de aquí. Estos son B2. Y así sucesivamente, ¿ok? Esa es la estratificación. Es nada más, o sea, lo que yo estoy haciendo, la distancia, estoy estratificando según la distancia que tengan con este vértice, ¿ok? Estos están a distancia 1 de estos están a distancia 2 de y así sucesivamente. Esa es la estratificación que a mí me interesa, ¿ok? Con esa estratificación, yo puedo asociar un espacio de Hilbert, que sea la suma directa de estos espacios, de estos espacios generados por estos vectores que están aquí, ¿ok? Normalizados. Y con ese espacio de Hilbert, yo defino estas matrices que están aquí, el A más, A menos, y el A circulito, o A0, como quieran verlo. ¿Qué es lo que voy a definir? A ver, yo voy a decir que A más XY va a ser 1, por ejemplo, si este es X y este es Y, mi A más va a ser 1 porque yo empiezo en X y Y pertenece al siguiente estrato, ¿sí? Entonces este va a ser 1. Si en este caso que está aquí, este sería 1, ¿no? Si en este caso este fuera Y, este sería 0. ¿Por qué? Porque X y Y, aunque son vecinos, porque la idea es que sean vecinos, es lo primero que te está pidiendo aquí, ¿no? Que sean vecinos, pero pertenecen al mismo nivel, al mismo estrato. Entonces, tendrían que pertenecer al siguiente y al mismo. Entonces, aquí sería 0 eso, ¿ok? Pero en este caso, el A0, que es lo que está diciendo, el A0 sería 1 en este caso, porque pertenecen al mismo nivel, ¿no? Entonces, nada más voy a hacer. Bueno, con la definición de estas matrices que están aquí, yo estoy haciendo una descomposición de la matriz de adyacencia. ¿Ok? Voy a hacer esta descomposición A más, A menos y A0. Es más o menos simple de ver eso, ¿ok? Bien, con esta descomposición, a esto le llamo la descomposición cuántica, y a estas matrices le llamo las componentes cuánticas de la matriz de adyacencia. ¿Ok? En general, el espacio de Hilbert que yo definí puede ser no invariante bajo las acciones de las componentes cuánticas. Entonces, lo que a mí me interesa estudiar, o lo que al método de descomposición cuántica le interesa estudiar, es cuando este espacio de Hilbert sí sea invariante, que pueda yo
aplicar los vectores de la base y sin salirme de la base, bajo esta descomposición cuántica, eso es lo primero que me interesa, y también cuando sea asintóticamente invariante. Cualquiera de estas dos cosas me sirven para hacer el análisis, ¿no? En particular, yo sé que es invariante bajo esta descomposición cuántica cuando las gráficas con las que estoy trabajando son regulares en distancia. Ahorita voy a definir rápidamente, sí, que son regulares en distancia, ¿ok? Cuando es asintóticamente invariante, pues el análisis que me va a interesar va a ser el análisis asintótico y saber cuál es la distribución asintótica espectral que tiene la familia de gráficas con la que estoy trabajando, ¿ok? Bien, a ver, definimos estos números que son como el número de vecinos de X que están en el siguiente, bueno, si aquí es más, que están en el siguiente nivel, si es menos, que están en el nivel anterior, y si es cero, pues que están en el mismo nivel. Entonces, con esos números yo puedo hacer, puedo hacer esta descomposición cuando yo tengo que este número, sea lo que sea, es constante para cada uno de los niveles de descomposición, de los niveles cuánticos. Entonces, cuando tengo eso, son invariantes y la expresión de cada una de las componentes cuánticas es esta que está dada aquí. ¿Ok? Yo tengo la componente cuántica aplicada al enésimo elemento de la base, está dada por una suma de estos numeritos que van sobre todos los elementos que están en el siguiente nivel. ¿Ok? Es simple y funciona igual pero que está en el nivel anterior, y esto funciona, bueno, que está en el siguiente nivel, pero quieres contar cuántos están llegando, cuántos son los que le están llegando y así. Entonces, esto que está aquí, pues para ustedes debe ser más o menos conocido, y dicen, ok, esos parecen operadores con los que yo he trabajado, y sí, efectivamente, ¿no? Cuando yo tengo que el espacio de Hilbert con el que estoy trabajando es invariante bajo la descomposición, esta terna que está aquí va a ser un espacio de Fogg donde este va a ser un operador diagonal y este va a ser mi operador creación y este va a ser mi operador aniquilación. Entonces ya, cuando ya tengo un espacio de Fogg interactuante, voy a definir estos numeritos que están aquí, que no es casualidad que yo les haya llamado así, pero estos van a ser los coeficientes de Jacobi asociados a ese espacio de Fogg. Entonces, para los que tenemos un poquito de noción en coeficiente de Jacobi, probabilidad no conmutativa o probabilidad clásica, si quieren, puedo recuperar yo la distribución con respecto a un estado, que en este caso va a ser el estado vacío, la suma de estas tres, o sea, el operador que sea la suma de esos tres. Entonces ya estoy ahí teniendo la distribución espectral. En general, ¿Esos quieres que sí. esos WN, estos coeficientes, no cambian si cambias el vértice que estás en el nivel? No. Es igual para todo. No, a ver, estos que están aquí son la suma de todos los que están en el nivel. O sea, no cambian en el nivel, en cada nivel. No en el vértice. No agarras un vértice, agarras todos los vértices. Aquí está la suma de todos los vértices que están en el nivel. ¿Sí? Sí, pero no cambian. O sea, no cambian, y es lo que dice acá la proposición. O sea, no van a cambiar si precisamente cuando es invariante, porque estos son constantes en cada nivel. ¿Ok? Invariante en el sentido de la acción del operador sobre el gamma Sobre la de base, G. sobre la base, sí. Si te quedas ahí en ese Exactamente, espacio. sobre la base, exactamente, sí, sobre la base, exacto. Eso es. Bueno, Ya. entonces ok, entonces ya dijimos, ¿no? Queremos esto, pero pues ¿cuándo funciona eso? Cuando tenemos gráficas regulares en distancia. ¿Qué son las gráficas regulares en distancia? Son las gráficas, son gráficas que estos numeritos que están aquí, que son el número de vecinos, bueno, no el número de vecinos, son el número de elementos que están a distancia de distancia I de X, distancia J de Y, mientras que X y Y están a distancia K. ¿Ok? Cuando este número que está aquí solo depende de los números que hayas tomado y no de dónde te hayas parado, no dónde te hayas parado, no cuáles dos vértices hayas tomado, cuando eso solo depende de eso, a esta gráfica se le llama regular en distancia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que si tú te paras en donde sea que estés en la gráfica la volteas a ver y va a parecer la misma casi siempre. ¿Sí? O sea, no es lo mismo ser regular
¿no? Hay gráficas regulares que son muy, muy distintas, pero estas son regulares a distancia, quiere decir que donde sea que te pares, puedo voltear. ¿Cuál es un ejemplo así sencillo? Pues el hipercubo, ¿no? O sea, tú sea donde sea que te pares, yo tengo, por ejemplo, un hipercubo así. Donde sea que te pares, ¿sí? Y quieres calcular, no sé, P11 entre X y Y, siempre va a ser el mismo entre este y este, pues tienes que agarrar que estén a distancia 2, etcétera, todo eso. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Son muy regulares, son más regular que regular, son regulares en distancia, ¿ok? Bueno, los hipercubos son un ejemplo, los árboles regulares. Me puedes decir, ¿cómo puede ser que haya árboles regulares? Bueno, pues si tienes árboles infinitos, ¿no? Son localmente finitos, pero son árboles regulares, ¿no? Esto como, a ver, dato curioso, para los que conozcan un poquito de productos de gráficas, si yo agarro la gráfica completa de dos vértices y hago el producto libre entre esas dos gráficas, lo que me queda es un árbol regular de tamaño de regularidad 2. Sí, si hago la enésima potencia es un árbol regular de tamaño n, ¿no? Ok. Las gráficas de Johnson, que ayer hablamos un poquito con Amairani, ¿verdad? Sí, con Amairani. Y bueno, y de gráficas impares, que gráficas impares vendría siendo como un caso particular de las gráficas de Johnson, ¿ok? ¿Por qué quiero hablar de gráficas impares? Pues ahí viene el comercial, ¿no? Ahorita lo doy. La observación es que, sí, toda gráfica regular en distancia es regular y el grado está dado por el P11, ¿ok? Bien. Pero al revés no toda gráfica regular es regular en distancia. Ok, ahora sí, si ya tengo una gráfica regular en distancia y tengo sus números de intersección, los conozco, entonces el espacio de Hilbert que yo le voy a asociar según la descomposición cuántica va a ser invariante bajo la acción de los operadores de la descomposición cuántica, perdón, de la matriz de adyacencia, y estos números que estaban aquí, que eran mis Ws o mis omegas n en aquel caso, van a estar dados en términos de estos números de intersección. Entonces, con esto, pues yo ya tengo toda la información. O sea, yo ya puedo saber cuál es la distribución espectral de una gráfica, de una gráfica regular de distancia, si conozco cuáles son sus números de intersección. ¿Por qué? Porque le puedo asociar entonces un espacio de Hilbert, bueno, aquí, perdón, un espacio de Fock, que es el de acá, y estos serían como los coeficientes de Jacobi. ¿Ok? Antes de dar el teorema límite o la descomposición como tal cual, si yo tengo bueno, esto es más o menos sencillo, ¿no? Si tengo unas gráficas regulares en distancia y hago familia de gráficas regulares en distancia, familias de gráficas que vayan creciendo, y si hago cierta normalización, que sea una normalización que a mí me convenga, entonces lo que voy a tener es que en el límite voy a cumplir estas condiciones, y en el límite voy a tener que la distribución de la distribución límite de las componentes cuánticas van a estar dadas por estos operadores, que estos operadores a su vez son operadores creación, operadores aniquilación y operador diagonal en algún espacio de Fock. ¿Ok? Esto que estoy haciendo aquí lo hago bajo el estado, que ¿dónde lo dejé? Aquí está. Bajo el estado, si se dan cuenta, es el estado vacío. ¿Ok? Es el estado vacío. Y bueno, ese es el teorema del límite central cuántico para el estado vacío. Pero también existe el teorema del límite central cuántico. Bueno, antes de eso. Si yo le calculo entonces el límite de esto, ahora sí, el límite de la distribución asintótica espectral lo puedo conocer donde esta medida de aquí es la medida cuyos coeficientes de Jacobi son los dados en la descomposición del espacio de Fock que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Bueno, esto si las gráficas son regulares en distancia. Ahora, si yo defino esto, bueno, en el estado Q deformado, si hago esto en el estado Q deformado, el primer momento va a ser Q, la varianza va a estar dada por esta expresión de aquí, ¿ok? Donde este va a ser el primer número de intersección. Sigo estando en las gráficas regulares en distancia.
Entonces, si hago la normalización según esto que me conviene, pues esto parece un teorema también de límite central. Y efectivamente también puedo encontrar un teorema de límite central. Puedo encontrar estos coeficientes de Jacobi que, bueno, a priori son coeficientes de Jacobi. Tendría que verificarlo, pero son coeficientes de Jacobi en términos de números de intersección, nada más, de la gráfica con la que esté trabajando. Esto en el estado vacío deformado. Y bajo algún balance adecuado entre nu y q, que era lo que hablaba, para poder decir que si eso no es un estado como tal, si es positivo o no, yo puedo tener estos numeritos que son los límites de estas normalizaciones que están aquí, y estos numeritos, pues sí, resulta que son los coeficientes de Jacobi de algo. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo es obtener un teorema de límite central, que en este caso va a ser el cuántico, en forma general, ¿sí? Lo único que yo necesito entonces es calcular los números de intersección de las gráficas, de la familia de gráficas en las que yo estoy trabajando, y encontrar cuál es el adecuado balance que hay entre nu y q. ¿Ok? Eso es lo único que yo tendría que... O sea, nu es el parámetro que dejo que vaya al infinito nada más, ¿no? Entonces, ese es el balance que yo necesito encontrar para poder tener entonces un teorema de límite central, que es esto de aquí. Este es un espacio de Fock. Bueno, estos son operadores en un espacio de Fock, pero ahora ya no va a ser sobre el vacío, sino va a ser sobre este vector que está aquí, que es una combinación lineal de los vectores dados por estas constantes, que hay que calcularlas también, que vienen dadas según esta normalización o este balance que hay entre los números de intersección y la Q que yo había tomado al principio. ¿Qué significa adecuado balance? Primero, que no explote, que no se vaya, la Q que no se me vaya, porque la Q puede ser casi cualquier cosa. O sea, el adecuado balance entre Q es fija, pero nu la estoy dejando que vaya al infinito. Entonces, primero, que no explote, y segundo, que caiga en un rango, puede ser un intervalo, que en este caso cae en un intervalo, en el que me haga que este funcional con el que estoy trabajando aquí sea en realidad positivo, o sea, sea un estado, para poder calcular bien yo, o tener explícito o bonito la distribución asintótica espectral, o sea, que se vea bonita, porque aunque puede existir y todo, que está dado por esto en general, puede ser que exista, pero a lo mejor no tendría una densidad, por ejemplo, o podría no ser ni siquiera una medida tal cual, sino una medida asignada podría ser. Ese es el balance que necesito. Ok, entonces, yo ya tengo esto, entonces lo que yo tendría que hacer aquí, o si yo quiero conocer cuál es la distribución asintótica espectral de cualquier familia de gráfica y la quiero conocer como tal, pues en realidad lo que yo tengo que conocer es cuáles son estas Cs, que son los que me interesan aquí, cuáles son esas Cs, cuáles son los números de intersección, cuál es el balance adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hice para esta familia de gráficas, que son las gráficas impar, que le llamamos, yo tengo un conjunto de 2K menos 1 elementos, agarro los subconjuntos de tamaño K-1, los K-1 conjuntos, y esos conjuntos van a ser mi conjunto de vértices, y los aristas van a estar dados si entre dos vértices la intersección es completamente vacía. ¿Ok? Si es vacía, entonces una de las gráficas ahí como que viene, que sale como ejemplo ahí, es la gráfica de Peterson, que vimos la clasiquita que alguien dibujó aquí ayer. Ese es uno de los ejemplos. Y bueno, y hay muchísimas más. Sí, son gráficas que se ven, que si las dibujamos y eso se ven medio raras y todo, pero en realidad lo que necesitamos o lo que queremos ver aquí es cómo es el comportamiento de esto. Esta es una gráfica regular en distancias, y lo interesante de aquí es que nosotros podemos calcular los números, la distancia entre dos vértices, solamente sabiendo cuál es el número de elementos que comparten esos dos vértices, ¿no? O sea, si no comparten vértices, pues la distancia es 1, fácil, simple. Pero si comparten cierto número de vértices, yo puedo decir cuál es la distancia según uno de estos dos. ¿Por qué ir yendo nada más? Bueno, este análisis que está aquí, esto que está aquí, lo hicieron en el 2011, creo, o 14, por ahí creo que fue el 14, lo hicieron Obata, con un alumno de él de doctorado que se apellida Igarashi. Entonces, esto lo hicieron sin ningún problema, esto es más o menos fácil, calcularon estos números de intersección. Yo en particular tuve que calcular otros números de intersección que no los habían calculado ellos porque no eran de su interés, pero para el análisis que yo quería hacer, ¿por qué? Porque ¿cuál era mi idea? Era encontrar,
Esto lo hicieron en Igarashi en 2006, perdón. Encontraron cuál es la distribución con respecto al vacío, con solamente aquellas cosas que habíamos visto, y resultó ser esta que le llaman una distribución de Rayleigh de dos lados. Ahorita les muestro cómo se ve más o menos. Bueno, importante aquí, los números Jacobi, los alfas son ceros porque es una distribución, en aquel caso era una distribución simétrica, y por el hecho de que no hay loops en las gráficas, por eso son ceros los alfas, y estos son los números los omegas son 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. ¿Ok? Entonces, en el caso con el estado vacío, pues esa es la distribución. Entonces, pero en el caso con el estado deformado, estos fueron los coeficientes que tuve que calcular, y encontré cuál era la distribución en el límite, que viene siendo esta medida, que tiene como función de densidad esto, que es una expresión medio rara, medio fea, pues todo eso lo tuvimos que hacer utilizando inversión de Stieltjes, pero lo bonito de esto es que se ve así. ¿Ok? En este caso, esta gráfica que está aquí, la que está como púrpura, es la Rayleigh de dos lados, ¿ok? Y es en el caso en el que bueno, aquí le puse lambda, pero en realidad es el Q. Pues el lambda es como el balance que logré entre Q y N, y bueno, y omega. Entonces, cuando es cero eso, pues es la clásica, pero cuando ya va aumentando, pues va cambiando la distribución, ¿ok? Y eso es la distribución con respecto al estado deformado. Una pregunta, Tulio, nada más. Esto lo estás haciendo para la gráfica impar, esta que acabas Familia de gráficas impares, estoy dejando que K vaya al infinito también. Okay. O sea, estoy haciendo crecer las gráficas. Ajá, ok. Tienes sí. para esa familia de gráficas. Para esa familia de gráficas, exacto. Familia de gráficas impares. Te digo, existe análisis espectral con respecto al estado vacío de los hipercubos, de los árboles regulares. Por ejemplo, los árboles regulares con respecto al estado vacío, o sea, tú vas haciendo, podemos agarrar, como en todos los el caso clásico, agarramos Bernoullis y hacemos binomiales y aproximamos a la gaussiana en el término binomial. Cuando hacemos el producto libre, en este caso es la independencia libre la que estás trabajando, ¿no? En el caso de los hipercubos es como la independencia tensorial, la independencia clásica, y igual el hipercubo es nada más esta por sí misma, NS, ¿no? Pero bueno, en el libre podemos hacer un análisis espectral de cada uno de los productos, uno por uno. O sea, me queda de Bernoulli por Bernoulli, me va a quedar binomial de tamaño 2, que en este caso sería arcoseno, porque lo primero que me queda pues, es una línea, la distribución de arcoseno, y así ir haciendo, ¿no? Pero en el límite lo que obtienes es una semicircular con respecto al estado vacío, que es la gaussiana de este rollo. Entonces te digo, existe el Q deformado también de eso y todo, pero esto no estaba hecho por el Q deformado. O sea, el Q deformado para este tipo de gráficas no estaba hecho. Se está hecho en general, pero no la computación tal cual, así, o sea, no el cómputo. Ok, bueno. Ahora sí, hablando de caminatas de Grover en gráficas, estas caminatas son muy similares bueno, no muy similares. Son análogas a las caminatas de Hadamard, nada más que aquí el sesgo no es un medio y un medio, ¿no? O sea, le pones un poquito de drift, se podría llamar, pero todo lo que se define aquí es análogo completamente a lo que había definido la caminata cuántica simétrica o de Hadamard en la línea, pero ahora lo que hicieron en este caso, que fue Segawa, Kono, que son los japoneses que están como que más metidos ahorita en caminatas cuánticas, y trabajando con Obata, vio Obata que podía hacer análisis, podía meter análisis espectral de este tipo de descomposición cuántica a esas caminatas que estaban ahí, a esas caminatas cuánticas. Todo les digo, todo es igual, todos son las mismas, nada más esto es lo que cambia, ¿no? El operador de Grover, que es como el lanzamiento de moneda, pero aquí ya es una moneda que no es legal. Es lo único que cambia, ¿no? Entonces vas a ir derecha o izquierda según lo que te interese ahí a ti, lo que tú quieras ponerle, pues, pero en este caso lo hacen con esa normalización que está ahí. Entonces, y eso lo hicieron sobre unas gráficas que le llaman ellos spider nets, o bueno, telarañas, ¿no? Se podría llamar, que no es otra cosa nomás que agarrar un árbol regular, y poderle meter ciclos, pero por cada uno de los niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un árbol aquí,
Ajá. Puede ser que no sea regular 100%, porque el primero puede fallar. Este es pero todo lo demás como que sea regular. Entonces, esto es, lo tengo así. Y lo que yo puedo hacer es, puedo meterle ciclos según el nivel del que esté trabajando, ¿no? Y aquí son infinitos. Ok, estas son las spiders, ¿no? Que parecen telarañas, perdón, estaba acá, porque parecen telarañas, ¿no? Esas son las que puedo. Entonces, y se definen así de esta forma, pero entonces, precisamente como la estoy definiendo, estos números que están aquí son exactamente los números que había puesto, los omegas que yo había puesto. Entonces, como los defines que sean constantes, entonces son gráficas regulares en distancia y puedes hacer análisis espectral, bueno, puedes hacer descomposición cuántica y al aplicar la descomposición cuántica a las caminatas cuánticas, pues llegan a este resultado, que la distribución de este operador, porque esto ya no estoy hablando nada más ya no estoy haciendo el análisis sobre la matriz de adyacencia, lo estoy haciendo sobre el operador de Grover en este caso. Entonces, cuando la distribución espectral de este operador que está aquí está dado por este coseno de teta de esta medida, donde esta medida es una medida que, bueno, es una distribución que le llaman la Frick-Meixner de estos parámetros. Estos parámetros son los que me dan estas expresiones de aquí. ¿Ok? Bien. O sea, este es el resumen de donde llegaron ellos, Segawa, Kono y Obata. Todo esto lo hacen a través de descomposición cuántica. Hay mucho análisis de descomposición cuántica atrás de esto. Lo hacen primero porque, si nos damos cuenta aquí, estoy hablando de cosas infinitas, que aunque sean localmente finitas, entonces primero hablan como de, me voy a fijar en caminatas cuánticas, pero que sean finitas. O sea, no que los voy a dejar que vayan. Entonces hacen un análisis y ya después hacen el análisis asintótico y obtienen esto, ¿no? Este es el resultado. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es, o hacia dónde. Bueno, esta es la distribución para los que no conocen la distribución de Frick-Meixner, que son como generalizaciones. Las Meixner en general son generalizaciones de la normal y las Free pues son las generalizaciones o familias de la semicircular. En particular, una de ellas pues es la que hablamos ahorita, la del arcoseno, que es la distribución de la línea. Entonces, eso es lo que, bueno, y con esta sería como la parte densa, con densidad, y también puede tener hasta dos átomos, ¿no? Pero eso, si a alguien le interesa, le puedo dar referencias para ver cuáles son este tipo de distribuciones que salen mucho en muchas cosas. En matrices aleatorias salen muchísimo. Alguna vez Luigi también me dijo, oye, me interesa eso, dame para estar estudiando y todo. Y fue lo que, de hecho, la vez que le presenté esto, fue que, eso quiero saber de eso, más que las caminatas cuánticas en sí, ¿no? Ok, ¿qué me interesa a mí en las caminatas cuánticas? Bueno, aquí nada más están. Esta es la transformada de Cauchy de la distribución de la que estaba hablando. Aquí salen sus coeficientes de Jacobi en la descomposición fracciones continuas. Entonces, es nada más una cuestión como para los que les interese saber más o menos cómo son esas distribuciones, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría estudiar y ver qué cosas se pueden hacer de caminatas cuánticas a tiempo continuo en gráficas. ¿Ok? Pero, pues aquí habría que estudiar cuestiones de Schrödinger y un poquito de mecánica cuántica y todo eso, que hasta el momento lo desconozco, pero eso es lo que me gustaría también, o cosas que se pueden hacer, ¿no? De aquí en adelante. ¿Qué otras cosas? Caminatas cuánticas sobre productos de gráficas. En particular, estamos trabajando ahorita sobre un producto de gráficas, al final de cuentas es un producto libre de gráficas, un poquito más general, que lo lograron hacerlo. Entonces, pero ¿qué tal que nosotros hacemos sobre el producto directo o el producto tensorial de gráficas, que son los hipercubos? Podríamos empezar. O incluso podría ser el producto booleano, que es el producto estrella, o incluso el producto monótono, o cualquier otro producto, el fuerte o el que se les ocurra. Kronecker puede ser incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa hacer de aquí en adelante. ¿Qué otra cosa? Localización, que es como un tipo de fenómeno que presentan las caminatas cuánticas en cierto tipo de gráficas. Entonces, ver qué familias de gráficas cumple con este tipo de localización, esto es un fenómeno muy estudiado en la mecánica cuántica. Entonces, ver qué tipo de familias son las que presentan eso y tratar de estudiar eso, ¿no? Y esto no sé si exista
esta definición como tal, pero mi idea es ver familias de gráficas que no necesariamente exhiben localización, pero como bajo cierta normalización en un límite sí puedan exhibir ese tipo de fenómeno de localización. Y otros, pues lo que sea que se les ocurra a ustedes. Y aquí que puedan, estamos abiertos a escuchar lo que sea. Bueno, y eso es todo. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una o dos preguntas del público. Sí. ¿Qué tanto depende de elegir el V0? O sea, dada una gráfica, uno tiene que elegir bien el V0, ¿verdad? No. ¿No? Pero lo que estamos haciendo nosotros no. Primero porque la mayoría del tiempo de lo que estamos viendo eran gráficas regulares en distancia. Entonces, donde sea que te pares, la gráfica se va a ver igual, ¿no? Pero no nada más eso, como nos interesa. Bueno, en la cosa de la descomposición cuántica, ¿no? Por ejemplo, como nos interesa también la invariancia, pero en el límite, pues donde sea que te pares, si va a ser invariante en el límite, entonces no importa tanto cuál es el que escoges. Para cierto tipo de productos también, muchos productos lo haces a través de raíces, o sea, defines los productos a través de raíces, entonces como que no hay mucha obligación de escoger no tienes que quebrarte tanto la cabeza para escoger un punto, dices, pues, porque generalmente lo que haces es identificas dos raíces de las gráficas para hacer un producto y ya después haces otras cosas, entonces pues esas dos que identificaste que sea tu raíz otra vez, no hay tanta dependencia. Y otra, cuando calculan los coeficientes, al truncarlos es polinomios, ¿no? Uno tiene familias de polinomios, como en la última que pusiste, la de Max, no sé, Sí, los polinomios ortogonales. de Chebyshev, ¿no? Son esos los que aparecen ahí. Exacto, sí, son los de primer tipo. Ajá. En general son así, o sea, polinomios ortogonales, digamos. Ajá, sí. O sea, Sí. existen familias de polinomios ortogonales con esos coeficientes de Jacobi. No te salen los polinomios, no siempre, pero por ejemplo, existe un análisis espectral que yo también he trabajado, que son cosas de gráficas K distante, le llamas, o sea, o en distancia K. O sea, agarras una gráfica, le tomas su K distante y resulta que la distribución de la gráfica K distante de cierto tipo de producto viene siendo el késimo polinomio ortogonal con respecto a la medida que en este caso vendría siendo como la gaussiana o la distribución límite de esta normalización. Sí tiene mucho que ver. Sí tiene mucho que ver. Otra pregunta por allá. Gracias. Mencionaste también eso del balance Adecuado. adecuado. Ajá. Y como, ¿cuáles son las complicaciones si le quitas esa condición? Dijiste que te quedaban como medidas asignadas o algo así. Bueno, es que pueden ser muchas. Una, que el cierto, bueno, cuando haces la normalización, perdón, déjame ver. Porque, bueno, Sí, una, que la normalización se vaya al infinito y no haya convergencia. Entonces, ¿por qué? Porque tu Q puede ser, por ejemplo, algo simple, si es mayor que 1 y lo vas a estar elevando a la n, pues ya se te va a ir al infinito y no vas a tener una convergencia. Eso es una. La otra complicación que puede ser en ese balance adecuado es que el estado que te quede no sea, perdón por lo de estado, que la funcional que te quede no sea positivo. Entonces, al no ser positivo, la distribución probablemente no puede existir, la distribución espectral. O sea, o puede no tener densidad, o puede ser una medida no signada. una medida no asignada. No signada. Sí, y en ese caso pues, no va a ser una medida de probabilidad. Pues, Sí. Sí. Y también otra cosa, al inicio, no sé si me confundí yo, que tú mencionas estado, pero tu estado es tu funcional, ¿no? No tu estado como en la teoría de la información cuántica, que tu estado lo puedes estudiar para ver si es separable, si es estado puro, si es transpuesta parcial. uh-huh. ¿Es el mismo tipo de estado o es otra cosa? Es el mismo tipo de estado. ¿Y puedes estudiar esos tipos de propiedades para tu estado? Supongo que sí. Nunca lo he visto, pero sí, supongo que sí. Pero sí es el mismo tipo de estado. Ajá. Sí. Gracias. Sí. De las gráficas impares que presentaste ahí, ¿son bipartitas? ¿Bipartitas? A ver. Ya viste que en esas salió el alfa igual a 0, ¿no? Entonces, lo que tengo entendido, cuando Ajá. es alfa igual a 0, tú nada más tienes unos coeficientes de Jacobi, Ajá. un parámetro. Sí. Entonces, la matriz Jacobi que te sale ahí o que puedes construir es simétrica. Sí.
Y lo que tengo entendido que sí es simétrica respecto a o sí es simétrica la parte del espectro. Entonces esa no tiene ciclos y por lo tanto creo que es bipartita ahí. Mm, Ajá. Bueno, entonces, estarías hablando del el límite. Y en el límite. En el límite, sí. Pero en el límite el límite de aquí no estoy hablando de una gráfica en el límite, estoy hablando de una distribución Ujú, ujú. de las gráficas. Entonces no sé. Ya. Sí, me explico. O sea, no es una gráfica límite, sino es la distribución límite de las gráficas. No necesariamente es una gráfica. Porque, a ver, yo por ejemplo, en el caso del producto directo, el límite es la normal, la gaussiana. No sé qué gráfica tenga esa distribución. Sí, pero por ejemplo que pasabas la de Peterson, ¿no? Esa sí es bipartita. Ajá, sí. Sí, es así. Pero es, o sea, bueno, también puedes hacer el análisis espectral nada más para esa gráfica y ver que con respecto al vacío, ¿no? Estás hablando del vacío. Sí, porque con respecto al deforme no es así. O sea, sí tienes coeficiente de Jacobi, los alfas distintos de cero, por eso no están centradas las imágenes estas que puse acá. Ajá. Porque es lo que me llama la atención porque la de azul sí es simétrica. Pero es que el azul es en el caso cero. Ya. Sí, por eso. Ahí Y ya es después cuando vas cambiando la parte... la Q, exacto. Ya, Ahí se es. va deformando, ¿no? Exacto. Ahí es. Bien. Habías puesto otra parte que al principio no sabías que eran los coeficientes de Jacobi, pero tenías que comprobarlos. ¿Cómo los compruebas esa parte? ¿De cuál? De unos coeficientes que dijiste, son coeficientes. Bueno, en principio no sé si sean de Jacobi. Sí cumple con las dos condiciones que venían abajo. O sea, si cumple con las condiciones estas de R que puse acá. Por acá debe estar. Aquí. Si cumple con estas. Entonces, yo te dije, pues estos son, pero no necesariamente son coeficientes de Jacobi hasta que sé que cumplen con estas tienen propiedades. que ser positivos y que son... Ajá, y ahí también reales los y aquí alfas. también tiene que ver lo del balance adecuado, para que estos en realidad sean coeficientes de Jacobi. Ya. Ahí en las... está bien. En la parte que pusiste acá, ese es Spider-Man. hacías el análisis también de ahí, ¿no? Sí. Pero ahí sí es invariante si cambias el punto de partida, ¿no? El espacio de foco. Sí, pero Sí, ¿no? sí, pero sí tengo constantes o sea, sí, cierto lo que dices, pero tengo constantes estos precisamente por la fórmula que lo defino. A ver, déjame ver. No, inclusive el grado lo puede espérame. cambiar, ¿no? Porque Sí. es tu árbol y le pones- Estos son constantes. Ajá. Entonces, o sea, no son regulares en distancia, cambia, no son regulares, pero estos son constantes y eso hace que el espacio sea invariante en el límite. Ya. Entonces, O sea, esos son constantes y lo que te hace que el espacio de foco sea invariante. exacto, que es una proposición que Pero puse ahí no también. es regular en distancia. No es regular a distancia. No, sobre todo porque no es regular ni siquiera a veces. Sí, Ni siquiera es regular, sí. Pero las puedes hacer regulares en distancia. Sí, si fijas los que te interesan a ti adecuados aquí. Sí, o sea, bajo ciertos parámetros que yo pongo aquí, pues tengo árboles regulares, pues, y son regulares en distancia. Pero eso fue lo que hicieron. De hecho, te digo, a mí me platicó Obata que lo que hizo fue, sí, todo trabajando con los árboles regulares en distancia, pero de repente dijo, espérate, si a mí lo que me interesa es el límite, me interesan esto, entonces puedo llamarles y decir que sea un poquito más general, nada más quiero que estos sean constantes y ya. Y es eso. Y dieron con esas, o sea, no estaban trabajando con telarañas, estaban trabajando con árboles regulares y de repente dije, no, pues las telarañas también se pueden. Sin ser regulares, exacto. Son muy regulares, casi, y ahí sí depende, por ejemplo, de lo que decía Alejandro, sí depende del punto, pues, o sea, no se ve igual de todos lados. Si cambias el punto ya no puedes hacer el análisis, ya no es invariante el espacio. Pero lo que digo es, como ya empecé con ese, para hacer la estratificación, entonces, sí, en el límite. Pues. ¿Sabes qué cambia? ¿Sabes qué cambia en la estratificación cuando le añades? Ya ves que tienes un árbol, lo que la construcción tienes un árbol y haces la estratificación ahí. Y entonces cuando le añades para formar esta parte, ¿qué es lo que cambia? Los que están en el mismo nivel. En el nivel, ¿no? Mismo nivel. Los de arriba y los de abajo, ese es... Sí, porque si te das cuenta son ciclos en el mismo nivel y no conectan.
O sea, no conectas con alguien más. Ninguna otra cosa, pues. O sea, de este no te vas a este. O sea, no añades otros ciclos. Son ciclos nada más, pero en el mismo nivel. Eso es el que cambia el omega 0. Bueno, agradecemos a Tulio. Gracias. Y tenemos coffee break.